¿Puedes sentarte allí? Allí sí. ¿Te respuesta ya? Gracias. Sí, vale. Ah, ya, gracias. Claro, se me olvida. Claro. Las sillas todas. Hoy ha sido solo Cristo de verdad. Ok, vale. ¿Este agua? ¿Esta Fanta de quién? Es mía. Ah, vale. Entonces me toca a mí, si no, sí. Vamos a empezar ya para no presentar. Sí, comenzamos. Amados hermanos, vamos a comenzar para no salir tan tarde. Hay hermanos que tienen todo el día hoy. Mario, ¿tú vas a la respuesta? No, es que lo he puesto ahí para ver si salimos. Dale. Vamos silla en el medio. Sí, ¿no? ¿Está bien? ¿De qué? Sí. ¿Estás con todo? Y esto mamita y esto hay que... Ahí, tranquilo, vamos a parar. Si todavía no terminamos, lo que pasa es que estamos ordenando. Sí, ya estamos ordenando. Están todos allá, están todos reunidos ahí. Vale. Oye, Muy bien, amados hermanos. Llegamos a la recta final, preguntas y respuestas. Vamos a poner este tiempo en la mano del Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta conferencia, Señor, donde hemos podido otra vez, Señor, una vez más, exaltar a Cristo, Señor, reconocer de que Cristo es suficiente, que Cristo es el único Salvador, que solamente en Él tenemos salvación, vida eterna, perdón de pecados, solamente en Él y a través de Él podemos tener comunión contigo, Señor, y a través de su obra perfecta hemos sido reconciliados contigo, Padre. Gracias por el tiempo, Señor, que hemos invertido para nuestras almas, Señor, de conocer más de Cristo, de recordar esas verdades fundamentales de nuestra fe. Y ahora te pedimos, Señor, por este tiempo de preguntas y respuestas, donde te rogamos, Señor, que tú des sabiduría a los siervos, Señor, para que puedan responder fielmente a tu palabra y que puedan dar luz a estas preguntas, Señor, que tienen los hermanos, Padre. Te damos gracias por este tiempo que presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenemos 6 preguntas. No está mal. La primera pregunta dice así. En Marcos, capítulo 10, versículo 18, cuando se refieren a Jesús como maestro bueno, ¿por qué Jesús, siendo Dios, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Está en Marcos, capítulo 10, versículo 18. Si quieres la repito otra vez. En Marcos 10, 18, cuando se refieren a Jesús como maestro bueno, ¿por qué Jesús, siendo Dios, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Bueno, esto es el momento del ministerio de Jesús en el que él tiene el encuentro con este joven, es el joven rico. Él aún no se había dado a conocer. Entonces, yo entiendo que él en su ministerio está proclamando al único Dios verdadero. Lo que nosotros tendríamos que entender luego, que él también era Dios, pero él no se hacía ver como Dios. De hecho, cuando hemos compartido que les pregunta a sus discípulos que quién era él, y él responde, Pedro responde que él era el Cristo, él le dice, no se lo digáis a nadie. Yo pienso que Jesús vino a dar testimonio de Dios. Y si
y según las escrituras, solo había un Dios y solo Dios era bueno. Pienso que en ese momento de su ministerio era lo que tocaba decir. Él no estaba negando que era Dios. Es lo que pienso. El Evangelio de Marcos es muy interesante, precisamente por lo que estaba diciendo Jacob. Hay como una especie de evolución a lo largo del Evangelio, en el cual sabemos desde el mismo Evangelio, porque Marcos nos lo dice, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, hay algo muy curioso, y es que la gente no acaba de entenderlo. No lo ven, no lo disciernen. Permanentemente existe esta pregunta: ¿quién es? ¿Cómo hace estas cosas? ¿Cómo tiene este hombre esta autoridad? Incluso cuando el Señor camina sobre las aguas, ¿no? Y les dice, no temáis, es un fantasma, ¿no? Soy yo, no temáis. Y es curioso porque luego dice esto, fijaos, ¿no? Al final de ese episodio, yo sé que me estoy desviando del tema del joven, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? En el capítulo... Aquí, en el capítulo 6, dice que sube, versículo 51, y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Ni exactamente los líderes religiosos judíos, ni la gente en general, ni los propios discípulos todavía discernían quién era realmente el Señor. Lo que ha dicho antes Jacob, ¿no? Cuando Pedro hace esa confesión, dice, esto ha sido el Espíritu Santo que me ha revelado, porque si fuera por ti, no te enteras de nada, Pedro. Tuvo que haber una especie de ilusión, porque fijaos, aún después de ese momento, aún estaban como endurecidos, no entendían muy bien el carácter de la persona de Cristo. Es muy interesante que es al final la primera persona que hace un reconocimiento así abierto, es el centurión romano en el Monte Calvario. En verdad este era hijo de Dios, un gentil. Entonces, no se acababa de comprender y el Señor voluntariamente estaba permitiendo que las cosas fueran así. Había una revelación progresiva de su verdadero carácter, de su verdadera autoridad. De hecho, el tema del Evangelio de Marcos es básicamente ese rey siervo, que es rey, pero que a la vez es el siervo sufriente de Isaías. Y eso es un gran misterio en sí mismo. Es esa autoridad de Cristo sobre todas las cosas, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios, que vemos expulsar a demonios, sobre los elementos, y él poco a poco se va revelando, se va revelando. Por eso cuando viene este muchacho, le llama bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. ¿Acaso estás queriendo decir que yo soy Dios? Es una forma que él tiene de tirar de la lengua. Y es muy interesante porque le está llamando bueno, lo está poniendo en una posición que según le estaba llamando, lo estaba poniendo al mismo lugar de Dios, pero sin embargo, fijaos cómo le responden. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dice, yo los cumplo todos. Eso pensaba él, ¿no? A lo mejor, así legalmente, exteriormente, él pensaba que los cumplía, ¿no? Dice, muy bien, pues véndelo todo y sígueme. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Qué estaba pasando aquí? Este muchacho estaba violando ya el primer mandamiento. No tendrás otros dioses ante mí. O sea, le está reconociendo bueno, estás cerca de entender que yo soy el Hijo de Dios, pero eres incapaz de darme toda la adoración, que es lo que pide el primer mandamiento, porque eres rico y no quieres desprenderte de tu primer Dios, de tu primer ídolo. Y luego dices que faltando al primero estás cumpliendo todos los demás, cuando la ley dice que si fallas en uno, eres culpable de violar todos los demás, y este es el más importante, el más importante, no tendrás otro Dios más que yo. Es una gran incoherencia, ¿no?
Por eso luego el Señor también lo mira con pena marchar, porque ve que el chico discierne algo, pero está prisionero de sus ídolos. Entonces esta pregunta forma parte de lo que estaba diciendo Jacob. Podemos decir, esa especie de verdad velada de su naturaleza divina. Por eso le dice esto, ¿no? ¿Qué quieres decir? Solo Dios es bueno. Esta historia no la vas a encontrar en el Evangelio de Juan. Porque Juan desde el principio él va a decir que Jesús es Dios. Entonces no vas a encontrar este tipo de historias. Sino vas a encontrar historias encaminadas a demostrar que Jesús era Dios. Muy bien, así es. ¿Más claro? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Quiero decir algo, hay más preguntas que han hecho, pero tenemos que coger una, ¿no? Seleccionar una para no estar aquí toda la noche. Dice así la segunda pregunta: si llevamos una vida netamente cristocéntrica, ¿cómo debe ser entendido, conocido y honrado Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo? O sea, yo entiendo aquí, por lo que leo, que si nuestra vida debe ser una vida cristocéntrica, nuestra relación con el Padre, ¿cómo se expresa, no? Como si hiciéramos de menos al Padre. Como si fuera excluyente. Sí, sí. Aquí obviamente ese forma parte del concepto de quién es Dios y de la esencia de Dios. Y Dios mismo glorifica al Hijo. El Hijo glorifica al Padre. El Espíritu glorifica al Padre y al Hijo. Entonces, no es que darle gloria a uno menosprecia al otro. Es que son la misma. Son tres personas, pero es la misma esencia. Y glorificar a Cristo en nuestra vida es glorificar a aquel que se hizo como nosotros. Pero eso no menosprecia al Padre, porque el Padre envió al Hijo. Al final todo acaba en Él. Si glorificamos al Hijo y honramos al Hijo en nuestra vida, estamos glorificando y estamos honrando al Padre. Sí, tú al principio de la conferencia has leído Colosenses, ¿no? Por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Creo que es en Romanos... ¿Es el 11? ¿Es el 8? Creo que es el 11, ¿no? Donde se está aplicando los mismos términos, ¿no? Que se aplican al Padre, más tarde los está aplicando... Permitidme, tengo un poco de confusión aquí. Sí, ¿no? Cuando dice, fijaos, ¿no? Porque de Él y por Él y para... Al final de Romanos, capítulo 11, porque de Él, y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Bien? A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿no? Lo ha dicho también Jacob en su parte de la conferencia. La exégesis del Padre nos la da el Hijo. Quien me ha visto a mí, le dice a Felipe, ¿recordáis? Ha visto al Padre también. O sea que no son excluyentes. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se aplica la suficiencia de Cristo en nuestra lucha contra la tentación? ¿Cómo nos ayuda Cristo en este contexto de la tentación nuestra? No entiendo muy bien. ¿Cómo nos ayuda a...? ¿Cómo se aplica la suficiencia de Cristo Ah, en nuestra lucha contra la tentación? Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ser tentado no es pecar. Si alguien se siente tentado por algo, recuerde que no está pecando. El Señor mismo experimentó la tentación. Satanás le tentó en infinidad de ocasiones. No fue una tentación proveniente de Él, porque Él no estaba caído como nosotros,
Fue una tentación que le vino de fuera, de parte del tentador, pero experimentó la tentación, la presión de la tentación. O sea, que Él es nuestro sustituto suficiente también en las tentaciones, porque Él las sufrió por nosotros, pero sin pecado. Eso. Hebreos, Sufrió, pero sin pecado. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos ayuda? Acerquémonos confiadamente. Confiadamente es con familiaridad, sin miedo. Acerquémonos. ¿Cómo explicarías a un ateo que Cristo resucitó verdaderamente? ¿Qué evidencias tangibles existen? Que Cristo resucitó. Tangible. Sí, pruebas tangibles, científicas, ¿no? Evidencias reales. A un ateo. Contexto. A ver, tangibles no las hay. Ni siquiera sabemos si los lugares que ahora mismo hay en Jerusalén y que atribuyen al Santo Sepulcro son realmente el Santo Sepulcro, seamos honestos. La tradición puede decir lo que quiera, pero a saber, ¿no? Pudiera ser, pero... Entonces realmente tenemos una prueba gráfica, o sea, no tenemos ni fotografías, ni tenemos el lugar, ni tenemos absolutamente nada. Por supuesto que esto es algo que en primera instancia recibimos por la fe, pero hay que entender de lo que estamos hablando. Afirmar la resurrección de Cristo desde el mismísimo momento de su resurrección a nivel público era un problema. Y podía implicar una sentencia de muerte, la cárcel, el apedreamiento, la persecución o el descrédito, como diciendo, bueno, esto porque tú lo digas. Pero lo curioso es que no solamente hubieron 500 personas que vieron al Señor resucitado y además ascender a los cielos, sino aparte de eso, fueron personas que estuvieron dispuestas a enfrentar la muerte bajo toda circunstancia y a proclamar a Cristo, como hace Pedro, hemos visto antes, les dice, ¿creéis que alguien que se ha inventado el asunto, que tiene alguna duda de que a lo mejor era el Señor o realmente resucitó o no, o es porque se lo han contado y lo ha oído de lejos? No, le dice delante del mismo concilio de ancianos, en ningún otro hay salvación, vosotros sois los que habéis asesinado al Hijo de Dios. Y es mediante Él, y solamente mediante Él, que hay salvación. Fijaos cuando dice, porque no hay ningún otro nombre, esto es muy fuerte, porque el tema ahí en Hechos es el nombre. Y es muy curioso porque se repite mucho lo del nombre. Y nosotros, bueno, claro, es el nombre de Jesús, lo damos por sentado, ¿no? Pero en aquel contexto, en el contexto judío, decir el nombre, literalmente ellos hablaban en hebreo, mayormente Hashem, el nombre, es referirse al Dios Altísimo. Cuando se hablaba del nombre de Jesús con la terminología el nombre, es que además se le estaba atribuyendo divinidad. Pero es que además estás diciendo que ha resucitado. O sea, el coraje, el valor que tuvieron los apóstoles, no solo por el impulso del Espíritu Santo, sino por la convicción de que habían sido testigos reales de la resurrección del Señor y estuvieron dispuestos a soportar el martirio, la persecución y la muerte, es suficiente evidencia de que realmente vieron al Señor resucitado. Tangible no hay nada, claro, tangible absolutamente nada ya de apenas 200 o 300 años atrás, que quedan 4 cosas en los museos y piedras, pero realmente la actitud de la Iglesia en las primeras décadas y siglos de la Iglesia
fue suficiente, sobre todo décadas, suficiente testimonio tangible en la vida de ellos de que vieron al Señor resucitado. La vida de ellos, la vida de los discípulos, su transformación del último capítulo de Mateo al primero de Hechos, o al segundo, eso ya algo te quiere decir. Tangible se lo podía decir Pablo a los corintios, ¿no? Que Cristo resucitó, se apareció a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven. Claro, le está diciendo, si vais allí, vais a ver algunos que todavía viven y os van a decir que Cristo resucitó. Eso sí que era tangible. Si entendemos que esto es suficiente en las escrituras, que vosotros hicisteis el estudio el año pasado de sola escritura, si entendemos la suficiencia y la inerrancia de la escritura, pues tenemos que decir, el problema es que a un ateo no es ateo, no es que no crea en Dios, es que no quiere creer en Dios. Porque él sabe que hay algo. Lo que pasa es que prefiere no saberlo. Dice el necio en su corazón. Sí. Porque si se me permite, Permite. fuera de los escritos de la Biblia está Josefo, Tacito, ¿no? Policarpio. Eso podría ayudar. Eso podría ayudar a ver que Cristo fue real, porque ellos relatan que Cristo existió. Y además ellos relatan cómo los primeros cristianos celebraban el nombre de ese que había muerto y que había resucitado. Y eso lo contaban ellos, fuera de las escrituras. Sí. Pero claro, ahí siempre se puede decir, bueno, ellos dicen que esto es lo que los cristianos creían. Al final es, como muy bien ha dicho Jacob, es el testimonio reciente de aquellos hombres y mujeres dispuestos a afrontar la muerte por algo que sabían que era verdadero. O sea, tú puedes morir por una mentira, porque te la has creído. Y otra cosa, morir por algo que sabes que es mentira. No lo va a hacer nadie. ¿No? Eso es lo que ellos estaban dispuestos a hacer. Claro. Pregunta número 5 dice lo siguiente. Sabemos que podemos ser salvos solo por el sacrificio de Cristo, pero ¿cómo se salvaron las personas antes de Cristo? Es decir, entre Adán y Moisés, y entre Moisés y Cristo. Pues por gracia. Hay un hermano, Samuel Pérez Millo, dice, el primer hombre salvo en la historia fue salvo por gracia, mediante la fe. El último hombre salvo en la historia será salvo por gracia, mediante la fe. Nosotros nos gusta ver el tiempo, nosotros vivimos en el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo, uno de los atributos de Dios, el que Él es eterno. La eternidad de Dios implica estar fuera del tiempo. De manera que Dios, cuando mira, no empezó a mirar él no le fue pasando la historia. Él está viéndonos celebrar esta conferencia y está viendo cómo Abraham intenta sacrificar a su hijo. Y está viendo cómo moría su hijo. O sea, Él está fuera del tiempo. Él es eterno. Y Romanos sí que dice que Dios pudo pasar por alto los pecados pasados en el sacrificio de Cristo, que para Dios ya estaba hecho. ¿Qué se iba a hacer? No es que mientras Abraham se iba a hacer un sacrificio, no. Dios ya estaba viendo el sacrificio de Cristo. Y dice que pudo, Romanos 3, creo que es, en su paciencia, pudo pasar por alto los pecados pasados. ¿Los de quién? Adán, Eva. Tenemos la carta a los Hebreos, capítulo 11. Todo lo que llamamos los héroes de la fe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Empieza a relatar todos y cada uno de los antiguos del Antiguo Testamento, valga la redundancia, ¿no? Y fijaos qué dice, ¿no? Es muy interesante. Conforme a la fe murieron, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Podemos decir una cosa acerca de los santos del Antiguo Testamento. Ellos fueron salvos a crédito, ¿sí? Porque ellos miraban al Mesías que había de venir, miraban a la cruz que había de venir. No entendían completamente, no discernían a plenitud. Lo vemos en el mismo ministerio de Jesús, que todavía no discierne muchas cosas, y la revelación ya era mucho mayor que la que pudo tener Noé, o de la que pudo tener incluso Abraham, incluso los israelitas en el desierto. Pero todos aquellos que eran salvos por gracia, por medio de la fe en el Mesías venidero, en el Redentor, en la descendencia de la mujer prometida que había de venir, fueron salvos por gracia, por medio de la fe. Ellos creyeron y fueron salvos a crédito, en algo que todavía no se había realizado. Cuando Cristo vino, la salvación de todos los creyentes salvos por gracia, por medio de la fe, es en base al Cristo que ya vino, a esa cruz ya consumada, a esa deuda que ya se ha pagado. Previsto desde antes de la fundación del mundo. Previsto desde antes de la fundación del mundo. Y todos miraban con anticipación a ese Redentor, y otros ya miraban con alivio en el cumplimiento de esa redención y de ese Salvador. Así que efectivamente, salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo nos ayuda la suficiencia de Cristo en el sufrimiento en nuestra vida? De la misma manera que en la fundación. Claro. Claro. Puede ser. Un varón de dolores, experimentado en quebranto. Llevó nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras enfermedades, lo cargó todo sobre él. Nosotros, eso no quiere decir que por mirarle a él, creer en él y apropiarnos de las bendiciones que emanan de Cristo, no vamos a pasar tribulación en este mundo. La palabra de Dios es muy clara al respecto, ¿no? Tenemos en esta vida que luchar con nuestro propio cuerpo caído, con un mundo caído, que algún día va a ser redimido. Pero, mientras tanto, sabemos que Él ya ha sufrido el dolor, ya ha sufrido la vergüenza, ya ha sufrido la persecución, ya ha sufrido la pérdida, ya ha sufrido la vergüenza, el oprobio, el desprecio, los dolores de la muerte. Él ha sufrido la muerte, incluso. Y no una muerte dulce. Es como aquel que, oye, mira, falleció en el lecho, durmiendo, con 90 años, y ni se enteró. Y dices, qué maravilla, ¿no? Se ha ido con el Señor, se ha ido a dormir y se ha ido con el Señor. No. El Señor sufrió los horrores de la muerte. Sin embargo, resucitó victorioso. Nos tiene que consolar que al final, en esta vida, tendremos tribulación, sí, pero que al final lo que nos aguarda en la esperanza venidera ya no solo es la gloria en los cielos, una vez hayamos muerto, sino que después seremos resucitados en cuerpos glorificados. ¿Recordáis las palabras de Apocalipsis, no? Al final, esto es un gran consuelo y esto es fruto de la obra redentora de Cristo. Primero, en Apocalipsis 14:13 tenemos lo siguiente. Ese es un pasaje que se suele predicar en los funerales, ¿no?, de los cristianos, cuando dice aquello de: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta es esa bienaventuranza de saber que hasta que Él venga, si morimos, partiremos con Él y estaremos con Él. Y eso es suficiente ya refrigerio, pero aún nos aguarda algo mayor. Y es la resurrección venidera, que como también culmina el libro del Apocalipsis, al final, en el capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y todo esto es gracias a la obra suficiente y consumada de Cristo. Él es quien hace posible esto. Para eso fuimos salvos, para esperar su venida y la glorificación de todas las cosas, y la redención, ya no nuestra, sino de todo el universo. Entonces esto es algo que nos tiene que consolar ahora en la vida, en el sufrimiento y en la muerte. Hay una frase de Agustín de Hipona que decía: ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? Y decía él: eso solamente pasó una vez en la historia de la humanidad, y fue él quien decidió sufrir en la cruz. Solo una vez. Y él fue quien decidió ir a la cruz. Al final, en Jesús lo tenemos todo, incluso el consuelo para seguir adelante y para afrontar cualquier situación de la que no estamos exentos, pero que va a ser situaciones que tenemos que verlas como un paso más en esa glorificación que nos está esperando a los hijos de Dios. Tenemos Romanos 8. Maravilloso este capítulo, todo el capítulo lo es, ¿no? Pero fíjate, cuando dice antes, ¿no? Está hablando de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, fijaos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él ya ha vencido. Él ha vencido sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre todas las cosas. Él ya es vencedor y nosotros somos vencedores porque estamos en él. Como dice, por lo cual, fijaos, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, todo cosas agradables, la muerte, la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, lo cual nos incluye a nosotros, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. No hay mayor consuelo que este, y es por medio de estar en Cristo Jesús. O sea, que Él también es suficiente en las pruebas, en las luchas, en la vida, en la muerte, en el éxito, en el fracaso. No hay lugar oscuro en el que acabemos en esta vida, hermanos, en el que Cristo no esté allí, proclamándose victorioso. Soli Deo Gloria. Amén. Otro tema, próximo tema de Aquí. Y para concluir, hay hermanos que están muy cansados porque también vosotros, ¿no? Habéis tenido el culto hoy, mañana y tarde, lleváis desde las 7 sin parar. Solamente a ver si recomendáis algún libro, uno y uno, o dos y dos, de cristología, de solo Cristo, que trate este tema en profundidad, o sobre la persona y obra de Cristo. Hay un libro que leí el año pasado, se llama Manso y Humilde. Creo que el subtítulo era El corazón de Cristo para los cansados, o algo así. Manso y Humilde, de Dane Ortlund. Está disponible, lo edita VIH, lo tenéis en Kindle o lo tenéis en físico. Puedo decir que es una maravilla de libro. Hablando acerca de
de la obra de Cristo, básicamente, como es realmente aquel que nos da descanso para nuestras almas. Hay otros muchos, ¿sí? Incluso a nivel más teológico. Pero porque además está citando permanentemente autores puritanos y otros hermanos a lo largo de la historia que como señalan a la suficiencia de Cristo en cuidar del alma cansada del creyente. Manso y humilde. Sí, hay un libro que yo utilicé mucho cuando estuve preparando los estudios de cristología para mi iglesia, que es de John Stott, y es La cruz de Cristo. No es un libro muy agradable de leer, es grande, es casi más de consulta, pero La cruz de Cristo de John Stott es un libro cristológico de los mejores que hay. Ya sabéis, hermanos, ¿eh? Si queréis profundizar en este tema, ¿eh? Ahí tenéis 2 libros. Seguro que está también en PDF, quizás, Eso no lo sé. o en Kindle, ¿no? Kindle sí Kindle seguro. Están en Kindle y en físico, ¿no? El de la cruz de Cristo sí que está. De hecho, estuve en Ava el otro día y se lo compré a un hermano que nos lo había pedido en la iglesia. No sé si está en Kindle, pero en físico está. Muy bien, amados hermanos y hermanas, hasta aquí. Gracias al Señor por este tiempo. ¿eh? Gracias a los pastores por su tiempo también. Y a vosotros también. Y ahora sí nos despedimos con el favor del Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Fernando que nos despida en oración. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos muchísimas gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia.